Harfuch exhibe la mafia. La mañanera se movió al puerto de Veracruz y no fue de trámite. Ahí, frente al mar y con micrófono federal, Omar García Harfuch puso sobre la mesa una lista larga de detenciones, cateos y decomisos que en papel pintan un avance fuerte en seguridad, y eso, en Veracruz, siempre pesa distinto. Boca del Río y en otros municipios se realizó el cateo en diversos inmuebles, donde fueron detenidas 9 personas más, entre ellas Alejandro L., alias Don Alex, líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Australia. Se le aseguraron cartuchos, armas cortas, equipo de cómputo, así como otros indicios que permitirán ampliar la investigación. Porque Veracruz no es solo cifras, es memoria, es desconfianza acumulada, y cuando desde una conferencia nacional se habla de policías detenidos, combustibles asegurados y líderes criminales capturados, la pregunta no es si pasó, sino qué tan profundo llegó. También destacan detenciones relevantes de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio, cobro de piso, así como acciones contra servidores públicos que abusaron de su cargo para extorsionar a la población. Esto como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad de este gobierno. El mensaje fue claro, hay resultados, pero también dejó flotando otra lectura más incómoda. Esto es contención real o apenas control de daños en una entidad históricamente desbordada. Harfuch arrancó por donde más duele socialmente, que es la extorsión. Detenciones masivas, líneas telefónicas inhabilitadas y algo que no pasó desapercibido: ex policías municipales metidos en el mismo delito que se supone combatían. Ahí el problema no parece ser la falta de operativos. El tema está en la estructura local que durante años permitió que la placa se usara para cobrar, para amenazar o para callar. Y eso no se arregla solo con capturas, por más que sumen. Y la narrativa oficial pues habla de coordinación, pero la realidad ciudadana habla de miedo normalizado. Y entre esos dos discursos hay un hueco que todavía no termina de cerrarse. También en materia de hidrocarburos se realizaron las siguientes acciones. En Vigas de Ramírez se aseguraron 933,000 litros de hidrocarburo, 64 vehículos, 3 cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal. En otra acción también se realizaron 6 cateos, deteniendo a 10 personas más con 2 armas largas, granadas, cartuchos y más de 1 millón de litros de hidrocarburo, así como tractocamiones y 12 contenedores. Luego vino el golpe al robo de hidrocarburos, cifras grandes, predios asegurados, vehículos, cisternas, vaya, millones de litros, operativos quirúrgicos bien armados que muestran músculo federal, pero también exhiben algo más. La logística criminal no se monta de la noche a la mañana. Requiere permisos implícitos, miradas hacia otro lado y un desorden operativo que se volvió costumbre. Las ganas están, pero la maquinaria institucional local no siempre responde al mismo ritmo que la federal. Y ahí se empieza a notar el desgaste. En delitos de alto impacto, el mensaje fue todavía más sensible. Detenciones por homicidios políticos, crímenes que sacudieron comunidades completas y que durante meses parecían estancados. Que hoy haya responsabilidades, que hoy haya detenidos, pues importa. Pero también recuerda que la violencia electoral y los ajustes de cuenta no son episodios aislados, sino síntomas de un problema más profundo que sigue latiendo en varias regiones de Veracruz. Y no es solo quién jaló el gatillo, es por qué pudo hacerlo. Uno de los momentos más tensos del informe fue la detención de policías estatales por desaparición forzada. Ahí no hay discurso que maquille.
son hechos que pegan directo en la credibilidad institucional. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que limpiar las corporaciones es más difícil que detener criminales externos, porque el enemigo a veces trae uniformes, son compañeros, son colegas. Y la mañanera en Veracruz dejó números, dejó nombres y bueno, dejó resultados en este análisis que llegó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al puerto de Veracruz, pero también dejó una sensación conocida. Avances visibles, sí, pero en un terreno donde el problema no es la intención, sino la profundidad del cambio. La pregunta sigue abierta. ¿Estamos viendo el inicio de una corrección real o solo una etapa más de control temporal en un estado que ya ha escuchado muchas veces la palabra resultado? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Sheinbaum suelta el billete para Veracruz. La mañanera aterrizó en el puerto de Veracruz y no fue solo para la foto. Desde ahí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo soltó una cifra que suena fuerte. Como ven, es una inversión de cerca de 20,000 millones de pesos para Veracruz. Una bolsa cercana a los 20,000 millones de pesos para el estado, repartida en 2 años. Y cuando se habla de dinero federal en Veracruz, nadie escucha sin hacer cuentas, porque no es cualquier anuncio. Veracruz viene de lluvias, de carreteras rotas, de comunidades que, bueno, todavía sienten que el apoyo llega tarde o a medias. Así que la promesa importa, pero lo que más importa es cómo y dónde se va a anotar. Entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras. Porque la intriga no está en el monto, está en si esta vez sí se traduce en alivio cotidiano o se queda en maqueta. El discurso se enfocó en lo básico, en lo urgente. Carreteras, puentes, agua potable, ríos desasolvados y vivienda para familias que perdieron todo por las inundaciones. Nada glamuroso, pero sí necesario. Y aquí el problema no parece ser la intención. Las prioridades suenan correctas. El tema está en la operación. Ejecutar obras grandes en un estado largo, diverso y con históricos cuellos de botella administrativos. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que Veracruz no falla por falta de proyectos, sino por cómo se aterrizan. En carreteras el anuncio vino cargado, una nueva vía para mejorar la conexión entre el centro y el norte del estado, completando un tramo ya rehabilitado y prometiendo recortar tiempos de traslado de forma significativa. Sobre el papel, pues es una buena noticia para la economía regional y para quienes pasan horas en el volante. Pero en la práctica, el reto será mantener el ritmo y no convertir la obra en otro ejemplo de avance lento y paciencia forzada. Las ganas están, pero la maquinaria tiene historial de atorarse. También se habló del acceso al puerto de Veracruz y de un nuevo puente en el sur del estado. Infraestructura estratégica, de esa que no se ve diario, pero sostiene comercio, empleo y movilidad. Son proyectos que tardan. Son proyectos que incomodan mientras se construyen y que solo se definen y se defienden si al final funcionan. Ahí es donde la ciudadanía suele perder la fe antes de ver resultados. No es desconfianza gratuita, es experiencia acumulada. El programa de conservación carretera y bacheo completa el paquete. Menos espectacular, pero quizá lo más visible para la gente que maneja todos los días, porque una carretera sin baches se siente más que cualquier anuncio en conferencia. 20,000 millones de pesos suenan apuesta grande por Veracruz, pero la pregunta no es si alcanza, sino si esta vez el dinero camina al mismo ritmo que la necesidad. El anuncio ya está hecho, ahora viene la parte difícil, que la inversión se note donde más se reclama y no solo donde mejor luce. Noticias locales. Lluvia de casas en Poza Rica. La mañanera volvió a tocar una herida abierta en el norte de Veracruz. Y también vivienda para todas aquellas personas
afectadas durante las lluvias de 2025. Las inundaciones no solo dejaron lodo y pérdidas, también dejaron una decisión dura. Hay familias que ya no pueden regresar a donde vivían y ahora el gobierno federal dice cómo, dónde y en qué condiciones se van a reubicar. Estamos esperando también para muchas familias que todavía falta que les entreguemos los enseres domésticos una vez que sean rehabilitadas también las viviendas. El anuncio vino con planos, con medidas y con números. Casas nuevas para quienes lo perdieron todo. ¿Suena bien? Pero en Veracruz, cuando se habla de reubicación, siempre aparece la misma pregunta incómoda. ¿Es solución o es desplazamiento disfrazado? Porque no solo es cambiar de casa, es cambiar de vida. Son 13 municipios, 90 localidades censadas y más de 4,000 familias que ya están en esa tercera etapa de recuperación. Lo más sensible, la que ya no promete volver a la normalidad, sino construir otra. El primer modelo es para comunidades pequeñas, casas de tamaño contenido, con lo básico y con la promesa de que después se puedan ampliar, funcionales, pensadas para empezar de nuevo. Pero el problema no parece ser el diseño. El tema está en si el entorno va a acompañar servicios, transporte, trabajo, escuelas, porque una casa sola no hace comunidad. El segundo proyecto es el más grande y también el más delicado políticamente. Poza Rica concentra la mayoría de las familias damnificadas y la solución planteada es moverlas a un municipio vecino. Un desarrollo completo, dúplex, miles de viviendas iguales, planeado, ordenado y en papel impecable. Pero ahí la lectura ciudadana se divide. Hay quien ve oportunidad y hay quien siente que lo están sacando de su ciudad sin decirlo tan directo. Desde dentro se reconoce que era eso o dejarlos en zonas donde el agua va a volver. Y el agua en el norte siempre vuelve. Los números impresionan, pero también abruman. Miles de familias, decenas de comunidades, decisiones rápidas y en medio, gente que no pidió mudarse pero ya no puede quedarse. Aquí la tensión no está en la voluntad política, está en la ejecución y en el acompañamiento social, porque reubicar sin escuchar suele generar otros problemas que no salen en la mañanera. Y no es solo entregar llaves, es sostener el proceso. Municipios pequeños, serranos, costeros y urbanos están en la misma lista. Realidades distintas, necesidades distintas, pero una sola estrategia general. Y ahí es donde Veracruz suele tropezar, cuando se mide todo con la misma regla. Las casas ya están dibujadas, los terrenos ya están definidos, ahora falta lo más complicado, que esas viviendas no se conviertan en recordatorio permanente de una pérdida, sino en un verdadero nuevo comienzo. Porque después del agua, lo que más cuesta reconstruir no son las paredes, es la confianza ciudadana. Noticias locales. Menos tiempo, más caseta en Veracruz. Desde el puerto de Veracruz se anunció una carretera que promete algo muy concreto: quitarle 45 minutos al trayecto entre Cardel y Poza Rica. Dicho así, suena simple, pero para quien recorre ese tramo seguido es casi un cambio de vida. Autopista Cardel-Poza Rica, aquí esa es la ruta completa. El año pasado se rehabilitó de Cardel a La Mancha. El aviso vino en la mañanera, con planos y cifras y con una frase que se repite cada vez que se habla de infraestructura en Veracruz. Ahora sí, va en serio. Y ahí es donde empieza la intriga, porque esta zona conoce bien los anuncios largos y las obras lentas. La pregunta no es si se necesita la carretera, eso nadie lo discute. La duda está en si esta vez el beneficio llega completo y llega a tiempo. El proyecto conecta Cardel, La Mancha y Laguna Verde, enlazando el centro con el norte del estado. Primero se rehabilitó un tramo viejo, ahora se construye uno nuevo desde cero, 20 kilómetros que según el cálculo oficial harán el recorrido más fluido. La inversión es alta y el avance ya está en marcha.
La inversión es de 2.253 millones de pesos y se tiene un 24% de avance. Eso juega a favor. Pero también aparece un detalle que nunca pasa desapercibido. Habrá caseta de cobro. Menos tiempo, sí, pero pagando. Aquí el problema no parece ser la obra, sino el equilibrio. Ahorro de minutos contra gasto constante. Para transportistas y viajeros frecuentes, esa ecuación pesa. Desde la Federación se habla de inversión mixta y de eficiencia. Desde el volante, la gente piensa en baches, desvíos eternos y obras que se sienten interminables. La carretera Cardel-Poza Rica es estratégica para comercio, para turismo y movilidad regional. No es un capricho, es una vena que conecta economías locales que hoy se sienten aisladas entre curvas, tráfico pesado y tramos cansados. Las ganas están. El reto es que la ejecución no se vuelva un cuello de botella más. El anuncio vino acompañado de otros frentes abiertos, el acceso al puerto, un nuevo puente en el sur y un programa masivo de bacheo en carreteras federales. Todo al mismo tiempo. Y ahí aparece la lectura política. Mucho movimiento, muchas obras, muchas promesas simultáneas. Y en Veracruz eso genera expectativa, pero también es donde históricamente se dispersan los esfuerzos. No es falta de proyectos, es exceso sin control fino. El megabachetón suena menos espectacular, pero para muchos es lo más urgente, porque una carretera nueva sirve, pero una existente sin hoyos se agradece todos los días. Ahí es donde la ciudadanía va a medir si el discurso se aterriza, porque ahorrar 45 minutos no es poca cosa. Es tiempo, gasolina y desgaste menos. Pero en Veracruz ya se aprendió a no celebrar antes de manejarla. La carretera está prometida, ahora toca ver si el camino entre el anuncio y la realidad también se acorta. Noticias locales. Encuentros sexuales en acuario de Veracruz. Sí, en el puerto de Veracruz no fue un operativo ni un cateo, fue un video. Un TikTok grabado desde la azotea de la Plaza Acuario encendió la polémica al exhibir que ese espacio, en teoría restringido, estaría siendo usado para cruising. Y cuando un asunto privado se mete en un lugar público, el ruido no tarda. El techo de Plaza Acuario. Vamos a regresar. El tema escaló rápido porque no se trata solo de conductas personales, se trata de accesos indebidos, zonas técnicas y equipos que sostienen vida animal. Ahí es donde la conversación deja de ser moral y se vuelve riesgo. La intriga no es quién subió, es cómo subieron y quién no estaba vigilando. En el video se observa a varios jóvenes caminando entre maquinaria y tuberías, describiendo el lugar como bonito y ventilado, aunque ruidoso por los climas. No hay instrucciones claras de acceso, pero sí evidencia de que entraron a un punto que no es para el público. Las críticas no tardaron, usuarios señalaron que esos equipos dan soporte al acuario del puerto de Veracruz y que cualquier alteración podría afectar a las especies. Ahí el problema no parece ser la intención del video, sino la normalización del acceso a áreas sensibles. Desde la calle la pregunta es simple: ¿cómo llegó gente ahí sin que nadie lo notara? El tema llegó a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, responsable de la administración del acuario. Su titular advirtió que cualquier alteración pone en riesgo a los ejemplares y que actuará por la vía legal para evitar que vuelva a ocurrir. No hubo regaño público ni señalamiento directo, pero el mensaje fue operativo. Áreas restringidas son eso, restringidas, y cuando se cruzan hay consecuencias. La crítica no viene de afuera, viene del propio ámbito ambiental. En redes sociales el video también despertó memoria. Usuarios recordaron accidentes en otras plazas donde accesos prohibidos terminaron en tragedia, no por la práctica en sí, sino por el peligro de estructuras, alturas y maquinaria. Ahí la tensión cambia. Ya no es escándalo, es prevención tardía, porque Veracruz ya ha visto cómo la omisión pesa más que cualquier aviso posterior.
Plaza Acuario es un punto turístico, familiar y simbólico. Que su azotea aparezca en este contexto revela fallas de control interno más que conductas individuales. Y el problema no parece ser la moral pública, el tema está en la vigilancia, en los protocolos y los accesos. El video ya circuló, la advertencia ya está hecha, ahora toca cerrar huecos y no solo comentar tendencias, porque cuando un espacio técnico se vuelve escenario, el riesgo deja de ser virtual. Y en Veracruz, eso nunca termina bien. Noticias locales. Caen narquiquiris en San Andrés. Sí, en San Andrés Tuxtla cayó una banda con nombre de burla, pero con operación real. 8 personas detenidas tras un cateo y una escena que ya se volvió común en Veracruz. Droga, armas, aunque varias fueron réplicas, y vehículos robados. El operativo fue conjunto, federal y estatal, y se ejecutó en un domicilio que, según el reporte, funcionaba como punto de resguardo y movimiento. No fue un arresto al azar, fue una intervención directa. La pregunta que flota no es quiénes son, sino cuánto tiempo llevaban ahí sin que nadie preguntara nada. Entre los detenidos hay 6 hombres y 2 mujeres. Les encontraron cristal, otras dosis de droga, radios, chalecos tácticos y motocicletas con reporte de robo. El kit completo para aparentar control, aunque no todos los fierros disparen balas reales. Aquí el problema no parece ser la peligrosidad inmediata del armamento, sino el mensaje. Réplicas o no, sirven para intimidar, para marcar territorio y sostener economías criminales pequeñas que lastiman a nivel barrio. Desde dentro del propio sistema de seguridad se reconoce que estas células no buscan grandes rutas, sino buscan control local. San Andrés Tuxtla no es un nuevo municipio en estas historias. Es una zona con movimiento, con tránsito, con puntos donde la vigilancia se diluye entre lo urbano y lo rural, y ahí es donde estos grupos se acomodan. El cateo muestra coordinación entre Marina, entre Ejército, Fiscalía y Policía Estatal, y eso suma. Pero también deja ver que el problema no está solo en detener, sino en detectar antes de que se consoliden. Porque ninguna banda aparece de la noche a la mañana. Las motocicletas robadas no son tampoco un detalle menor. Son movilidad rápida, son entregas, vigilancia y son la base de muchas operaciones pequeñas que sostienen delitos más grandes. Y aunque hoy están aseguradas, la lógica criminal se reconfigura rápido, porque cuando cae un punto, otro se intenta abrir. La presión es constante, pero también lo es el desgaste operativo. Ahora, los 8 detenidos quedan a disposición de la autoridad judicial y ahí empieza otra fase. Menos visible, más lenta, carpetas, audiencias, decisiones, pero en Veracruz, muchas veces, ahí es donde se enfría el impacto del operativo. La caída de esta banda en San Andrés Tuxtla manda una señal muy clara. Hay presencia y hay reacción, pero también recuerda que el delito a ras de calle sigue encontrando espacios. Hoy fue un cateo. Mañana el reto es que no sea solo una pausa en la misma historia.